Y venía yo caminando un domingo después de salir de misa y mi padre era un aficionado a la fotografía. Entonces mi padre me decía, oye, acompáñame, voy a comprar rollos para la cama. Y en lo que estaba comprando, yo me paré al lado de la tienda, había una galería, y en esa galería había una obra de arte expuesta. Y me impactó, hermano, de tal manera que yo dije, yo quiero dedicarme. Y yo veo en muchos de mis colegas que por momentos son el hombre de orquesta. ¿Qué significa eso? Pero ya pintas, pero ya tensas la tela, pero ya te promueves, pero ya subes el video, pero ya vas, pero ya consigues clientes, pero ya cobras. Entonces, a ver, o cobro, o produzco, o promuevo, o exhibo, o concilio, o ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo nací en el seno de una familia en la que económicamente a mi padre le iba bastante mal, ¿no? Y de repente un día en la escuela va a haber un viaje fin de generación y vamos a ir a Estados Unidos. Obviamente llegué a casa, oigan papá, así, pues me dijo, pero ni en sueños, bueno, no hay. ¿Y si yo consigo el dinero? ¿Qué tan complicado es posicionar las obras de un artista y que te reconozcan? Yo creo que la parte más complicada es un paso antes, y es que el artista se la crea. Porque cuando un artista logra creérsela, que es un buen artista, en automático hace un recableado en el cerebro y eso empieza a abrir todas las puertas. Y las ventas son una consecuencia de la creencia que tú tienes de que eres un buen artista. Y a un buen artista le va bien, tiene ventas, se le abren las puertas y la gente lo acepta. Yo siempre digo, tratamos de abrir a veces con una buena pregunta y tenemos una muy buena respuesta de lo mismo. Vamos entrando ahora sí que, ¿quién es Cristian Borboya? Para que puedas, el público, pues ahora sí conocer un poquito más de él, dónde nació, por qué se empezó a incursionar en la vida artística siendo empresario, de dónde nace esas ganas del artista. Digo, yo sé que la gente cuando eres artista, pues desde niño lo traes y todo, pero hay algo que te detona en eso, ¿no? Yo creo que siempre hay un clic, que es lo que te hace definirte y agarrar esta carrera como un estilo de vida, porque no solamente es una carrera, es una forma de vida. Totalmente, así es. Y en mi caso, yo siempre fui un niño muy inquieto, sigo siendo, pero mi madre, cuando yo era muy pequeñito, pues ya no sabía qué hacer conmigo, entonces ya me ponía a jugar al balón y a la pelota y al rompecabezas y de repente un día encontró las acuarelas y ese día yo verdaderamente me calmé y sí lo recuerdo mucho porque pasaba horas y horas y horas y para mí era un hobby, nada más que eso, un niño de 2, 3 años que empieza jugando con las acuarelas, pero sí recuerdo un suceso que era cuando yo tenía 6 años y venía caminando con mi madre, mi padre y mi hermano en la ciudad de Oaxaca, yo soy oaxaqueño, y venía yo caminando un domingo después de salir de misa y mi padre le gustaba, era un aficionado a la fotografía. Y en aquellos años no era como hoy. Entonces hoy tenemos toda nuestra cámara digital y disparas y disparas y disparas con el celular. Exactamente. Y antes había rollos de 24 o de 12 o de 36. Correcto. Entonces mi padre me decía, oye, acompáñame, voy a comprar rollos para la cámara. Y en lo que estaba comprando, yo me paré al lado de la tienda, había una galería. Y en esa galería había una obra de arte expuesta que era una toma por dentro de una catedral del siglo XVI en una acuarela. Era un claro oscuro que jamás se me va a olvidar. Y me impactó, hermano, de tal manera. Yo no pensé que el ser humano fuera capaz de pintar algo así. Y le dije a mi padre, papá, ¿qué es esto? Me dijo, es una acuarela, amigo. ¿Y eso qué es? Es una pintura que alguien pintó sobre un papel. Digo, esto es una pintura, sí. Dije, papá, yo quiero dedicarme. Fíjate, a veces es complicado. Y luego, siempre de niños, pues queremos ser pilotos, bomberos, no sé, futbolistas, deportistas, lo que sea, pues, en general, ¿no? Pero a veces de niño decir luego, quiero ser artista, porque hay muchos, digo, mis hijos también pintan y pintan y pintan, pero la mayoría, yo creo que la mayoría de los niños pintan. Y es un método de relajación, método de abrir la parte frontal del cerebro artístico que tenemos todos, unos más desarrollados que otros, pero el que realmente digas, me quiero dedicar a eso, a veces puede ser impactante. Y hoy en día que dices, sí me dedico a eso, es algo que dices, puta, me gusta lo que hago y vivo de esto. Claro, me gusta lo que hago, me va bien, me pagan por divertirme y hacer lo que más amo. Entonces yo siempre he dicho que yo no trabajo, oye, ¿ya vas a trabajar? Pues no, yo subo a mi estudio a divertirme y en el momento en el que estoy pintando mi mente se va a otro lado
y está trabajando en otros planos y estoy haciendo muchas cosas mientras mi mente está trabajando con Claro. la mano pintando un lienzo. Como Cristian, el empresario, ¿cómo ve en el tema empresarial al artista hoy en día? Yo creo que hay una división que siento que es muy importante mencionarla y me gustaría que no fuera así. ¿Y a qué me refiero? La gente conceptualiza al artista como aquel personaje que se mete en su gruta a pintar y se aísla con el pelo largo. Obviamente no es mi caso. Y está produciendo y produciendo obra y con su música y ensimismado, los pantalones rotos y la camisa ¿Qué tampoco es tu pintada. caso? Tampoco es mi caso. ¿Qué tampoco es tu caso? A Sí. lo que voy es que es muy metido en sí mismo, una gran introspección. Y sí hay un poco de eso, pero quitando de lado el romanticismo, tristemente veo una gran ausencia, no en todos, por supuesto, pero sí en una gran parte de la población artística que no han logrado conciliar, entender, ni siquiera meter en el radar que es muy importante dar el brinco de artista, de pintor o de escultor a empresario. Cuando tú dices alguien es un artista completo, es porque tiene la visión empresarial perfectamente definida. ¿Qué significa esto? Que ves tu profesión como una maquinaria y como una empresa, donde hay contador, donde hay publicista, donde hay dinero que se destina para la publicidad, para la promoción, que ves nuevas formas de financiamiento, que entiendes cuáles son los canales de distribución, y quizá no con estas palabras, pero lo tienes perfectamente definido. Sin embargo, yo veo en muchos de mis colegas que por momentos son el hombre de orquesta. Y no lo digo de una manera peyorativa ni despectiva. Yo muchos años fui el hombre de orquesta. ¿Qué significa eso? Pero ya pintas, pero ya tensas la tela, pero ya te promueves, pero ya subes el video, pero ya vas, pero ya consigues clientes, pero ya cobras. Y entonces, a ver, o cobro, o produzco, o promuevo, o exhibo, o concilio, o ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque no puedes estar en la procesión y cargando a la Virgen y tocando las campanas. Entonces, hay que entender que hay que generar todo un equipo para que este personaje que se llama artista, con todo este equipo, logre brillar y logre alcanzar todo el potencial. Si no, te ves terriblemente restringido y limitado en los resultados que tienes. Y digo, tocas un tema importante, creo que no solamente para el artista, sino para cualquier persona que empieza un negocio. A fin de cuentas, el ser artista, escultor, pintor, lo que se dedique, o su especialidad en ese tema artístico, pues empiezan igual, o como empezamos los contadores, los abogados, o los que venden balones, café, agua, N, siendo el todólogo, el que haces esto, el que vendes, el que produces, el que haces, o sea, a fin de cuentas ese es un autoempleo que los decimos, yo a veces los digo en las conferencias donde pues es el cuadrante del flujo del dinero. Apareces, estás de colaborador o empleado en alguna empresa, que no está mal, pero cuando quieres adentrarte al mundo del emprendedurismo, de ser emprendedor y todo, eres un autoempleado, porque no tienes todo un equipo atrás de ti. Y ahí tocas el tema importante. Entonces el artista en general tiene que buscar la forma de pasarse el cuadrante de ser autoempleado a invertir en ser empresario, a delegar al de cuentas por cobrar, ingresos, que sean tal vez no tantos equipos como dices, poco a poco, porque todo lleva un proceso, pero sí, pues el contador, el que facture, el que haga y que cobre y que haga y torne. Y el de publicidad, el que vea y haga. Y tú realmente a lo que te gusta y empezar a generar, ¿no? Tal cual. Y digo, hacer tus relaciones públicas. Que esa también es una parte importantísima Total. que muchas veces, no solo los artistas, todos olvidamos, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente te da de comer? Y todo el mundo pensaría, mi trabajo. Sí, pero ese trabajo tiene muchísimas facetas y una de esas facetas son las relaciones públicas. Si aplicas la ley de Pareto, que la ley de Pareto es el 80-20 y muchas veces estamos la mayor parte de nosotros enfocados en el 80 y no vemos el 20. Traducción, cuando dejas de meterle toda la carne al asador al trabajo rudo y fuerte y empiezas a pensar con la cabeza cómo incrementar haciendo solamente el 20 para que ese 20 te dé el 80, ya cambiaste totalmente la ecuación. Y eso te lo dan las relaciones públicas. Es el motor
que te genera nuevos clientes, nuevas alianzas, nuevas perspectivas, nuevos canales de distribución y muchas veces lo tenemos tristemente muy olvidado. Y también a veces, digo, hoy en día con todo lo que tenemos, te llega a bloquear la mente, te llega a bloquear para bloquear ese 20% que dices. Digo, a mí me pasó cuando teníamos el tema de financieros con hotel y todo, y sacar dinero de aquí, de allá, te empiezas a bloquear por temas sobre eso, y te vas sobre el 80, pero el 20 que te genera mucho más, te da para estar más tranquilo con el 80 y con el 20 que tienes ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a abrir un poquito más la mente. Y el artista, yo le tengo una admiración ahora sí que a cualquier artista, porque tiene su parte imaginativa muy desarrollada, el cual crea y crea y crea y crea, 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 crea. Hay veces que te digo a un buen amigo, yo a veces me levanto a las 2:30, 3:30 de la mañana porque traigo una idea y literal agarro el teléfono y la apunto, porque si no se me va y me vuelvo a dormir, pero ya no me puedo dormir porque ya estás pensando en la idea, desarrollándola. Pero a veces es cuando salen las chispas de decir, lo tengo que hacer. Y ese es el de, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que es el momento en el que te conectas, ¿no? Fíjate que el proceso creativo de un artista es sumamente interesante y todos los artistas tenemos diferentes procesos creativos. Desconozco cómo serán los de la mayoría, pero sí te puedo hablar del mío, que es un poco sui generis. Cuando yo era mucho más joven, me tensaba mucho empecemos por el principio. Yo trabajo siempre en series, es decir, hago una idea y de esa idea produzco una serie de 8, 10, 12 piezas originales. Punto. Termino la idea y voy a la siguiente serie. Pero ese cambio de encontrar esa nueva idea, hace muchos años me estresaba mucho el hecho de que hoy terminé la pieza, firmé, ¿y ahora qué hago? Era verdaderamente tensionante para mí, al grado que me pasaba 2, 3 días en absoluta tensión diciendo, no es posible que no esté produciendo nada. Hasta que un día entendí que este es un proceso natural, donde las ideas se decantan en la mente, caen, permean al subconsciente y salen por las manos. Hoy entiendo muy bien el proceso. Cuando yo quiero hacer una obra nueva, quiero una nueva idea para una serie, lo único que tengo que hacer, que es un proceso que ya tengo muy medido y muy dominado, es literal conectarme a la fuente. ¿Y qué significa eso? Los artistas somos como pequeñas antenas. Alzamos la antenita, nos sintonizamos en la frecuencia adecuada para pedir la idea, quiero la inspiración para que caiga para esta obra. En ese momento baja la idea, literal, incipiente, pequeña, una idea, un punto, una línea, y empiezas a trabajar con el punto y la línea. Y la mano sola te va llevando por cada una de las ideas y se va conformando la gran composición hacia donde tú quieres ir, sobre el tema que quieres desarrollar. Y cuando menos te das cuenta, llevas 7, 8 horas dibujando y la idea ya quedó generada casi en su totalidad. Y a veces es complejo porque tú dices, la idea va llevando, pero en el transcurso también del que vas, luego te va cambiando la idea, te vas modificando, pero va generando a fin de cuentas. Cuando terminas de ver la obra dices, respiras y dices, ¿qué más sigue? Pues hay que seguir y seguir y seguir, ¿no? ¿Qué tan complejo para ti puede ser? Porque a fin de cuentas, digo, va de la mano con todo esto y digo, y ahorita nos vamos más para atrás, pero hoy en día ya Cristian le imparte su arte al mundo, pero ya le imparte un costo también. Porque eso, a veces yo siempre he tenido esa duda y realmente cuando me dijiste vamos a hacer el podcast, yo dije, esa pregunta me va a gustar hacerla porque digo, ¿cómo le hace el artista para plasmar un costo? Porque a fin de cuentas tiene un costo, puede ser invaluable, digo, a fin de cuentas siempre uno pone un costo, pero puede ser invaluable, ¿no? La pieza, ¿no? El día de mañana, como decíamos, digo, todo madera, se muere un artista y se vuelve impagable, tal cual. Pero ¿cómo le haces para empezar a vender tu primera pieza o tu primer arte a vender ya miles y que tenga un valor muy bueno? Esa es la parte a veces fundamental para el artista, porque hay muchos que pueden empezar. Claro, y es una de las partes más complicadas. Cuando eres un artista emergente que estás comenzando, ese es el grave problema. No sabes evaluar la obra, no sabes tasar la obra y no sabes ponerle un precio a tu trabajo. ¿Por qué? Tristemente en las escuelas no les enseñan cómo hacer una evaluación adecuada. Y existen muchísimos métodos. ¿Cuántas horas empleaste? ¿Cuánto evalúas el centímetro cuadrado?
pero siempre hay que llegar a lo más básico, ¿no? Cuando eres emergente y estás naciendo en una nueva propuesta artística, lo primero que tiene que hacer un emergente es ir a ver a sus pares, a los chicos de su edad, que llevan un poquito más de camino avanzado, que ya están en una, en dos galerías, cuánto vale su propuesta. Con base en ello, empezar a hacer una serie de interrogantes. ¿Cuánto tiempo le llevó a este artista generar esta obra versus el tiempo que te tomó a ti? ¿Qué tipo de materiales tiene esa obra? ¿Qué tipo de materiales tiene la tuya? Cuando haces un match, una similitud, bueno, pues es un óleo sobre tela y el mío igual es un óleo sobre tela de 50x60, igual la medida mía, más o menos misma temática. Bueno, pues el de este chico vale tanto, el mío puede costar entre tanto y tanto. Y ahí tienes un punto de partida para empezar. Sin embargo, se vuelve complicado porque las obras de arte se evalúan con base a una serie de factores bastante complejos, que son, es como si tú metieras todo esto a una licuadora. ¿Cuántas exposiciones individuales tienes? ¿Cuántas exposiciones colectivas? ¿Tienes premios nacionales? Sí, no. ¿Tienes premios internacionales? ¿Cuántos? Sí, no. ¿Tienes menciones? ¿Tu obra pertenece a colecciones privadas? ¿Sí o no? ¿Pertenece a colecciones públicas? ¿Cuántas colecciones públicas tienen tu obra? Todo eso lo metes a la licuadora y te da un factor, lo que se conoce el factor del arte como centímetro cuadrado. Es decir, se le asigna un valor a la obra por centímetro cuadrado. Multiplicas el largo por ancho, sacas el número de centímetros, con el valor previamente asignado se multiplica y es el costo de la obra. Entonces, es una de las formas. ¿Y hay alguien que regule eso o es de acuerdo como tú dices, como el artista lo va a mediar? La respuesta es ambivalente, sí y no. El primero que evalúa su obra es el artista. Primero, cuando hay un comprador que le paga por esa evaluación, por ese costo de la obra, en automático se legitimiza. Ya se estandarizó y ya dejó un precedente de mi primera obra de 1 metro por 1 metro, la vendí en 1,000 pesos, 10,000, lo que quieras. Ese fue el costo. Ahora, de ese año que yo vendí esa primera pieza a 30 años después, he caminado, no yo, cualquier artista, ¿no? Con tantas exposiciones colectivas, tantas privadas, he estado en tales galerías, he tenido estos premios, estos reconocimientos, y todo eso va incrementando el valor de la obra. Y luego hay un factor cuando ya eres un artista, empiezas como emergente, después crece, vas a artista en crecimiento, artista en maduración y artista consolidado. Básicamente es como la pirámide de crecimiento. Cuando estás del punto de emergente al punto de artista en crecimiento, hay fórmulas muy estandarizadas que te ayudan a dar saltos cuánticos. Estos saltos en precios y en reconocimientos son subastas, es decir, que una de tus obras entre a una subasta y se venda estratosféricamente mucho más caro, es un punto importante, y otro es la entrada a los museos. El museo es una institución que valida, legitimiza y da certeza que la obra que está ahí vale, porque tiene filtros muy importantes y no cualquier artista entra. Entonces, cuando un artista logra entrar a un museo, día 1 entra la obra, 30 días después la obra sale, si duró un mes la exposición, la obra ya se revaluó entre el 28 y el 31%. Es un mundo, es un salto cuántico para esa obra, pero también impacta directamente a la trayectoria del artista, genera currículum y va afectando a todas las obras que vas a empezar a producir a partir de eso. Fíjate, es muy interesante porque, digo, mucha gente que lo está viendo y el día de mañana que le gusta el arte. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho el arte y voy y los veo, a veces trato de comprar una que otra obra. Hay veces unas más accesibles que otras, unas más caras, pero yo sé que el día de mañana van a costar 5 o 10 veces más, dependiendo, ¿no? Pero es como una inversión, porque yo lo digo también, es para mí una obra de arte es una inversión el día de mañana, así como un reloj, un reloj como las obras de arte son inversión porque es un cheque a fin de cuentas al portador que el día de mañana las puedes revender y te puedes sacar de algún apuro, creo yo. Totalmente, incluso se conoce como activo refugio. Sí. Tierra, plata, oro, cripto, obras de arte se conocen como activo refugio, que unos tienen más monetización que otros en cuanto al tiempo que puedes transformarlo en liquidez, tiene más liquidez,
pero definitivamente tiene un incremento anualizado, porcentual por artista, cada una de las obras. Sí, y entonces me pongo a analizar todo ese tema donde mucha gente también está viendo y dice, bueno, me gusta hacer escultura, pero ¿cómo empezar y cómo hacer? De ahí partimos que es primero iniciar, pero bueno, con procesos comentando, ¿no? Porque pues, digo, fácil no ha sido. No, y lo primero, todavía antes de eso, de ponerte a ver cuánto va a costar tu obra, es hacerla. Definirte y tener toda la valentía y todo el valor y decir, esta es mi obra, esta es mi propuesta. Porque esto es equivalente cuando eres joven, hoy que eres una persona madura, centrada, bueno, algunos, no yo. Y más consagrada también en el tema artístico, bueno. Y exactamente, pero el punto aquí va es que cuando eres joven es muy complicado mostrar tu obra al mundo. ¿Por qué? Porque abriste tu alma y la dejaste en un lienzo, en una escultura, en una fotografía. Cuando tú la expones al público, te expones a la crítica. Sí. Y cuando eres joven es muy complicado porque si no tienes la suficiente seguridad, una mala crítica, un golpe bajo, Sí, te pueden partir. Te puede partir la Sí de madre. fácil. Sí. A veces no cuidamos a nuestra juventud que, hombre, no estoy diciendo que le daremos la píldora y si no saben hacer nada le digas, wow, eres el próximo Van Gogh. Hombre, por supuesto que no, pero un poco de calidad. No Claro. claro. Digo, ya hoy estamos platicando de realmente lo más establecido y reconocido que puede estar Cristian, pero para tus primeros pasos como artista, porque bueno, también eres empresario, la platicamos, pero para tus primeros pasos realmente ya de iniciar como artista, ¿qué tan complicado fue para ti y sobre todo llegar a mostrar tu obra de arte y que te lo comprara el primero? No sé si te acuerdas cuál fue la primera obra Me acuerdo perfecto. que pudiste vender. Yo nací en el seno de una familia en la que económicamente a mi padre le iba bastante mal, ¿no? Entonces, siempre había muchas carencias, escasez, complicaciones económicas. Y de repente un día la escuela nos dijo, oigan, va a haber un viaje fin de generación y vamos a ir a Estados Unidos. Padrísimo. Obviamente llegué a casa, oigan, papás, pues así. Papá me dijo, pero ni en sueños, bueno, no hay. Oye, pero no hay. Dije, bueno, ¿y si yo consigo el dinero? Claro, si tú consigues el pues, dinero, es tu rollo. ahí tienes el permiso, Dale. ¿no? Sí. Acto seguido me fui a buscar 2 amigos de mi papá y uno específicamente fui a buscar a su oficina, en la puerta, y la secretaria me lo vino a buscar. Chavillo de, no sé, 12 años y 13 años. Y fui a verlo y me acuerdo se llamaba Neftalí García, por cierto. Abrazo, mi primer Abrazo. comprador. Y llegué y le dije, Neftalí, mira, tengo esta obra, la acabo de pintar, una acuarela, y es un viaje de generación. Yo creo que ha de haber dicho este hombre, este pobre chamaco, vamos a echarle la mano, sí, como no. Aparte era una buena obra, tenía buenos trazos y me la compró. Y dice, ¿cuánto necesitas? Pues el viaje cuesta tanto. Y literal me lo dio. Papá, mamá, tengo aquí la lana de mi viaje. ¿A quién se lo vendiste? Exactamente. A Nestalí. Aquí está. A tu amigo, papá. Sí, gracias, oye. Claro, Sí, obviamente. claro. Pero bueno, es que es eso, es no cerrarte la puerta. Porque yo tenía 2 opciones. Sentarme a llorar en una esquina y decir, puta, no hay dinero para mi viaje. O a ver cómo me muevo y yo genero la lana. Punto. No, y ahí empieza el tema de decir, como dices, empiezo a generar y crear y vendo y puedo ir si yo lo vendo, yo lo compro, yo hago, pero esa es la tenacidad que muchos luego se quedan llorando y no lo hacen. En el tema del que dices, a ver qué pasa. Ahí empezó, creo yo, mi carrera artística en el punto comercial, ¿no? Después tuve una primera exposición que fue en el Camino Real de Oaxaca, me acuerdo perfecto. Y bueno, ya empecé a juntar ya bastante obra, yo tenía 18 años. No, estaba por cumplir, o había cumplido en esos días, y le dije a mi madre, oye, pues ya hay obra suficiente, me gustaría hacer mi primera exposición, pero pues no tengo el recurso, ¿no? Dar el lugar, canapés, meseros, bebidas, periódicos, todo. Y mi madre, con mucha sabiduría, me dijo, oye, pues hagamos lo siguiente. Yo te lo pago, pero tú me lo pagas a mí después de que vendas obra. Dijo, oye, perfecto, súper buen deal. Entonces, pues dicho y hecho, ella financió, invitamos medios de comunicación, llegaron todos los amigos, las gentes, y yo recuerdo que había pasado como hora y media, y me dice una persona, me dice, oye, es que te quiero comprar una de tus obras.
Oye, pues muchas gracias, ¿no? Qué gusto. Me dice, pero es que no sé cuál. Pues ahí está, la que más te guste. No, es que ya todas tienen un punto rojo y quiero saber qué significa. Yo no me había dado cuenta. Una hora después, toda mi obra estaba vendida. Yo había vendido toda mi obra. Al día siguiente le pagué a mi madre, por supuesto, y lo primero que hice fue ir a comprarme mi coche. Y me compré mi primer coche. Dijiste, con eso me voy a comprar. Y ahí, fíjate que psicológicamente sí hubo un switch donde dije, chispiates, sí se puede vivir de esto y te puede generar buen dinero. Sí, porque digo, me ha tocado que mucha gente también lo hace y vive. No vive a veces con una opulencia porque, digo, en Latinoamérica creo que nos falta, creo, no sé, y hay que lo pongan después en mensajes y que me digan todo, pero creo que nos hace falta adentrarnos más a esa cultura artística por las obras de arte, porque yo veo, digo, en Europa, que he tenido la fortuna de ir a Europa, la gente se vuelca para ir a los museos son gratis para empezar, son gratis, van a los museos para ver obras de arte y ya reconocidas. Y aquí la obra de arte, pues sí la utilizan para muchos esquemas también financieros, fiscales, legales que se pueden, pero nos hace falta adentrarnos más a conocer más al artista, porque a veces vamos a una obra de arte, a una exposición y conocemos y vemos que está bonito y pues nos gusta por bonito, pero más adentrarnos al artista, por qué lo hizo, de dónde salió la inspiración, es lo que creo que nos hace falta. Totalmente de acuerdo y le diste al clavo. No hay la suficiente, lo llamo yo la cultura de la inversión. Y eso lo vemos en todos los rubros de nuestra vida, ¿no? Y en todos los esquemas. Pero específicamente en el mundo del arte, la gente no ha conceptualizado que una obra de arte, nuevamente como lo comentamos, es un activo refugio, Sí. donde está el dinero guardado en forma de obra y que se va revalorizando. Entonces, al no tener esta información, simplemente ven a una obra de arte como un elemento decorativo, meramente decorativo y Sí. nada más. Porque si lo vieran del otro lado, no solamente es un elemento hermoso que me ayuda, que me conecta el alma y me hace sentir bien, sino aparte me va a dar dinero, piates, ya sería una escena muy diferente y muy similar a lo que tenemos en Europa, Claro. que en Europa sí hay mucho colección. Claro. O, aparte que me puede dar dinero, me puede dar un muy buen gasto de una inversión. ¿Por qué digo gasto-inversión? Es una inversión, pero un gasto para mi empresa, para mi persona física. Ya hablando en un tema ya más, ¿cómo les puedo decir? Para los que empiezan ahí con todo este tema, más específico y especializado, que es lo que platicábamos, porque una obra de arte puede ser deducible para tu empresa, puede ser deducible para tu persona física con actividad empresarial. Entonces, eso te ayuda mucho al de media. Y aparte dices, bueno, me gusta, tengo una deducción, tengo un gasto para mi empresa, y aparte el día de mañana se revalúa con un buen costo, bueno, que más que eso, y no pagué el impuesto legal tal cual. Ganas por todos lados y generas el círculo virtuoso, ¿no? En vez de estar pagando grandes cantidades, que sí hay que pagarlas al SAT, por supuesto que sí, pero a lo que me refiero, hay formas en las cuales tú puedes comprar con ese dinero una obra de arte, la adquieres para la empresa, por medio de la empresa, con los activos de la empresa, y la obra de arte forma parte de los activos contables de la empresa. Correcto. Y como bien dices, puedes empezar la deducibilidad, la depreciación. Son temas contables muy específicos, pero lo padre de esto es que, pongamos un ejemplo, un coche. Tú vas y compras un coche. Al día 2, el coche se empieza a depreciar. Totalmente. Y la obra de arte la compras y se empieza a apreciar. Entonces el juego de apreciación es brutal. Y si tienes una buena visión de a qué artista apostarle, pues puedes sacarla totalmente del parque. No, la verdad sí, es eso. Yo digo, por eso realmente el podcast yo lo veía con un potencial increíble, y no porque esté aquí, pero porque, aparte de hablar un poquito de Cristian y en general, de la excelente persona que es y buen amigo, sino de que el artista también lo tiene que vender, porque si vas a creo que diste un ejemplo, perfecto, no hay un ejemplo mejor, y sinceramente no estaba ni actuado ni nada, aquí hay de todo. En el efecto del automóvil. El automóvil yo lo veo sí como un recurso para que te muevas y es un gasto para la empresa, hablando en tema fiscal financiero, ¿no? Te lo es deducible y listo. Pero el automóvil tiene una depreciación.
normal. Y las obras de arte tienen una apreciación, como dices. Entonces, realmente es apostar también para obras de arte, y ese es un punto importante de venta también para el artista emergente que van haciendo también. Y aquí le acabas de dar un clavo, Nacho, importantísimo. Uno de los problemas es que el artista emergente no tiene idea de estos temas. Sí, claro. No tiene idea que una obra de arte puede tener deducibilidad. Cuando hay un buen tema, luego me pongo chinito, de verdad, porque está Claro, muy que padre. forma parte Sí. de un activo contable Sí. empresarial, que vas a hacer una depreciación a cero después de matarla fiscalmente, pero ¿qué crees? Esa obra siguió subiendo su valor, entonces la vuelves a revender. Si un artista Claro. emergente entiende bien este juego para poder explicarlo a sus compradores, se abre las puertas de una manera excepcional. Y lo ven. Claro, entonces son herramientas de venta que tienen que aprender sí o sí porque es parte de tu argumento. Ya si quieren, ahí me dejan mensajito y les explico cómo hacerle también. Y también le mandan mensaje a Cristian para que les diga. No, es que la verdad es un punto de venta importante para el artista emergente. Digo, para cualquier artista, ¿no? Pero el artista, como dice Cristian, de media tabla para arriba, ya le sabe un poquito más a todo el tema y ya le sabe a vender. Pero los artistas emergentes no conocen el tema y dicen, pues, ¿cuánto te la vendo? Y es un número de al azar, ¿no? Pues, deme 5,000, 2,000, 3,000 pesos. Y pues luego le regateas, ¿cuánto es lo menos? Puta, y el artista realmente, güey, realmente el que lo quiere vender, pues dice, si no lo vendo, no como. ¿Cuánto es lo menos? Pues, te lo dejo en 800 pesos. Números, por decir redondos, ¿no? Claro. Puede ser 800,000, 800 pesos, como el sea. Pero te lo dejo en 800 pesos. Ya estás tú depreciando tu obra, que te costó A, B y C, todos los puntos importantes. Pero si el artista empieza a tener ese feeling de venta, si le enseñas al artista a venderse como debe de venderse, dice, oiga, a ver, si me lo compra en 1,000, le doy una factura, se lo expido, esa factura le va a ser deducible y el día de mañana lo puede vender más caro por la apreciación. Entonces ya le estás haciendo un efecto de venta al que te lo quiere comprar completamente. Tienes toda la razón. Fíjate, otro punto importantísimo dentro de este rubro financiero, fiscal Del artista. del artista, existe una parte poco explorada. Pocos artistas saben que hay un rubro con el SAT que se llama pago en especie. Es decir, tú al SAT no le pagas dinero como artista, le pagas obra. Entonces, eso es fabuloso porque el SAT te acepta cualquier tipo de obra que tú generes, desde Correcto. fotógrafos, que esto es impresionante. Sí. Entonces, y hay una tabla, no nos vamos a meter en tecnicismo, pero vendes X número de piezas al año, entonces pagas X número, y si pasas de X número, pues pagas tanto, ¿no? Entonces, una tabla bastante justa, creo yo, y es un factor, un esquema, una propuesta muy, muy positiva para los artistas porque no pagas en dinero, pagas con la obra que por alguna cuestión no se vendió, porque era un tema complicado, por lo que sea, pues tomas esa obra y se la pagas. Claro. Sí, por eso te digo que el podcast, yo sabía que iba a quedar muy bueno y va a seguir todavía con más temas todavía, pero son temas que, aparte de conocer la esencia de Cristian y de platicar un poquito más ya del ser humano, la parte técnica era importante porque a veces el artista no conoce. Y lo platicábamos, digo, en otras ocasiones ahí en la Ciudad de México, me dice todo lo que traes de proyectos y de hacer una comunidad y todo, pero porque a veces el artista no conoce desde un inicio, y si les das un marketing desde un inicio, desde el paso A, el paso B, todo, creo que el artista va a tener herramientas para el día de mañana vender, saber comprar, saber promocionarse, porque no lo sabe hoy en día. Entonces creo que eso es muy bueno para el artista. Sí, desde luego, es todo el manual de posicionamiento Sí, que te da el crecimiento paso a paso de una manera sólida y que donde puedes ir caminando construyendo una carrera de una manera real. Y eso es importantísimo. Otro punto nada más para cerrar este esquema, esta plática que tenemos de la parte técnica de los artistas. Hay una cosa que se llama el ranking internacional. Hay algunos artistas que lo conocen, otros no tanto. Cuando tú compras una obra, llegas como comprador, oye, Nacho, me encantó tu obra, te la quiero comprar, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta tanto. Oye, y cuéntame por qué cuesta esto. No, pues porque yo he tenido 20 exposiciones aquí, 40 exposiciones allá, y de repente inventan unos números, porque hay de todo, se inventan números al aire.
Entonces, el coleccionista o el inversionista no tiene una manera de verificar que lo que tú estás diciendo sea real. Hoy hay una manera. Son plataformas internacionales que llevan un registro de todas estas exposiciones individuales y colectivas en las que tú has participado. Y eso es importantísimo porque es la prueba que tú le das a tus compradores para decir, mira, lo que te estoy diciendo es perfectamente real. Aquí está constatado. Y en este momento mi evaluación en dólares es esta. Esa es una herramienta fabulosa Y que tenemos. lo rankean en ranking de todo el mundo. De todo el mundo y por países y por regiones y por museos y por tipo de obra. ¿Y dónde pueden encontrar ese ranking? Tal cual, en internet. En internet está, hay un ranking iberoamericano que se llama, ahí no recuerdo, el más importante internacional es Arfacts, de ahí viene VAD y de ahí viene ahorita recuerdo, no me ahorita. Si no, ahí lo ponen. Al ratito vas a ver. Evaluación iberoamericana de obra. Importante porque a fin de cuentas eso te da pues un documento. No te ranqueas tú, sino te ranquea realmente ya efecto internacional, ¿no? Y ahí verdaderamente te dice quién eres y claro. cuántas posiciones has tenido, no lo que sale de tu boca, ¿no? Claro. La mayor parte de los artistas son muy honestos, pero hay otros sí, pero pues digo, hoy en día, y no digo en general, pero pues todo el mundo nos podemos vender como el Juan Camaney y la realidad es que no es así, ¿no? Ahora, Cristian, ¿quién es ese ser humano que está detrás de ese artista impresionante? Digo, ahora sí, ese ser humano familiar, amigo, ¿cómo es el día a día? Y empresario también, digo, aparte de todo esto, ¿qué más realiza Cristian? No, pues yo creo que todos, amigo, en la vida jugamos diferentes roles, ¿no? Juegas el rol de esposo, el rol de hermano, el rol de hijo, el rol de papá, el rol de nieto. Y yo tengo una teoría, pues si ya te tocó jugarlo, juégalo lo mejor que puedas. Y si la vida hoy te da la oportunidad de tener padres vivos, hónralos, hazlo lo mejor que puedas, y una buena relación sana, saneada, que muchas veces es complicado. Muy complicado. Y hay momentos que hay que darle poda al árbol familiar. Sí, mira, sí, totalmente. Es pero importante por salud mental. Pero también hay otros puntos importantes, ¿no? Yo tengo el gusto de estar casado con mi esposa, Helen, que llevamos 17 años casados. Cumplimos dentro de 3 días. Cumplimos 17 años casados y soy muy feliz, la verdad, a su lado. Es una persona extraordinaria. Hoy se ven muy felices. Gracias, amigo. Ella fue realmente quien me sacó de mi caverna. Platicábamos hace un rato de ese artista que te metes y a producir y no quieres tener relaciones y lo más importante es pintar y meterte en tu mundo y tu música. Y ella llegó y me dijo, a ver, brother, está padrísimo, pero salte a vender, papá. Las relaciones y las ventas se hacen afuera, se hacen en las reuniones, se hacen en las exposiciones, se hacen en los cócteles. Oye, amor, es que no es que no te guste, papá. Es que ahí es donde se tiene que hacer. Vámonos. Ella fue la que me impulsó a estudiar a profundidad técnicas europeas, en los grandes maestros del Renacimiento y abrió mi mundo en muchísimas formas, ¿no? Y por eso le estaré eternamente agradecido. Y hoy, pues somos felices papás de un niño, Jorge, mi hijito de 4 años, muy contentos como familia. ¿Qué tan difícil para Cristian a veces puede ser el compaginar el ser artista, esposo, papá? Porque hoy en día, digo, yo también tengo los niños y todo, a veces quiere uno también estar con la familia por ese tema de decir, bueno, está chiquito y también quiero que esté conmigo todo el rato. Me pasó que cuando Jorge llegó a nuestra vida, yo lo bañaba todos los días. Me daba el tiempo para bañarlo y llegó el momento como 6, 8 meses después que dije, ya no puedo. Me está rebasando porque estoy tomando mucho tiempo para hacer esto y el teléfono no dejaba de sonar y reuniones. Y empecé con, hoy no puedo, tengo una reunión y hoy ya la verdad es que casi no lo hago porque la explosión de trabajo que he tenido es brutal. Gracias a Dios, ¿no? Pero sí, a veces tienes que sacrificar. Tienes que hacer concesiones. Muchas veces yo quisiera estar en los festivales y en el día del padre y la madre y de todo lo que tú quieras, ¿no? Y no se puede.
porque tengo compromisos, tengo viajes, tengo cosas que están generando toda la carretera, todo el sustento y toda la cimentación para mi familia para el día de mañana. Sí, digo, y es complicado porque a veces uno deja de lado por estar trabajando y estar haciendo también lo que nos gusta, pero dejas de lado también los temas familiares y dices, oye, que tu hijo esto, te volteas y dices, bueno, sí, pero también es por la familia y es por todo este tema. Pero a veces es complicado esos momentos de dejarlos de lado, porque pues realmente los niños se van también así, Rapidísimo, ¿no? rapidísimo. Yo cada que puedo, estoy en el taller, en el estudio. Yo desde la pandemia unifiqué, anteriormente tenía separado mi estudio por un lado y mi casa por otro. Y meses antes de la pandemia, fueron como 6 meses antes o más, un año, unifiqué el estudio y mi casa. Entonces el primer piso es la casa y arriba el penthouse es el estudio. Y ahí tengo toda la terraza y ahí también el centro de reuniones social y demás. Y entonces, cuando tengo la oportunidad de estar pintando y llega mi hijito en la tarde, se sube conmigo y se sienta. Y ahí estoy yo encantado, yo lo estoy viendo de reojo y le digo, ¿quieres venir a pintar? Sí, papá. Se agarra un pincel, doy, píntale aquí. Feliz de la vida. Así. Y entonces, todos los días o días después, papá, ¿te acuerdas que yo pinté ese? Sí, mi amor, tú lo pintaste. Entonces, son conexiones que vas a hacer. Pero aparte se le queda al niño, o sea, el niño se le queda a decir, papá está con eso que está trabajando, yo lo pinté también, pero se le queda a fin de cuentas, ¿no? Hacerlo parte. Y es parte, hacerlo parte y darle esa madurez y esa fuerza desde un inicio, es decir, yo te digo, ven y utilízalo, no es el de, no lo toques porque lo vas a... Dale. Digo, que muchas veces pasa de que no lo toques, lo vas a romper o algo. Fíjate qué tema tan importante y ahí cómo regresamos a la parte de la infancia, ¿no? Todos los traumas, todas las creencias que tenemos se originan en la infancia. Sí, siempre. Impuestas, deseadas a la mala o no, la mayor parte de ellas no son así, son en buena lid, Sí. pero permean a los niños. Ya que voy con esto, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá en alguna ocasión, su cartera y no sé por qué saqué un billete, me ha puesto una regaña y dice, que son adultos, el dinero, nada. Bueno, y me acuerdo hace, no sé, un par de meses un cliente llega, me paga y me pone un dinerillo, ¿no? Entonces, llega Jorge y le digo, amor, ven, ¿qué pasó? Toma, extiende las manos. Pongo un rollito de dinero, ¿no? Y se queda así, ¿qué es esto? Es dinero, güey. Y esto te va a dar muchísima libertad y te va a hacer muy feliz, brother. Y va a pagar muchas cosas que te van a hacer sentir muy bien. Él es tu amigo. Acarícialo, siéntelo y le haces así, ¿no? Y es eso, para tener esa familiaridad. Sí, eso es Es importantísimo. Me porque encantado a mí, Denis. sí, es que creo que, digo, muchos que sean papás hoy en día y que se quiten ese tabú, el dinero es tu amigo. Es tu amigo. Y ya lo dice un muy buen amigo también, y no es como el conocido refrán, no. Es como dicen, más vale ir llorando. Si estás llorando, más vale llorar en un Ferrari que la lágrima se te vaya para atrás, Sí. que llorar en un banco y que la lágrima se te caiga. O sea, y estás llorando por el mismo tema, pero diferente lágrima Es muy para dónde diferente. va. No es que esté ni bien ni mal, al contrario. El dinero no es de que te dé la felicidad, pero te da tranquilidad. Es tu amigo y sobre todo, no hay un vínculo de que si es malo o es bueno. Es dinero. Simplemente acompáñalo como un amigo. Una energía que llega Esa a ti, energía que llega a tú ti. la tomas. Si tú lo rechazas o lo utilizas para algo mal o para lo que sea, estás rechazando esa misma energía. Entonces, yo les doy consejos, hagan un papel hacia su amigo el dinero, hagan las paces, lo guardan y digan para qué es bueno y para qué puede servir y para qué te puede ayudar. Tal cual. Pero eso es muy buena idea, la verdad. O sea, es muy buena idea que hagas con tu hijo tócalo, acarícialo, es tu amigo, él te va a dar felicidad. Claro. Y cada vez que llega un cliente, muchos me hacen muchas transferencias, hay quien llegue a pagar Claro. en efectivo. Y cuando se da esas ocasiones, ven, tócalo, agárralo, ve a dárselo a mamá. Para que haya esta correlación, Sí, esta y familiaridad. es un tema y ese mental, tema claro. neurológico. Esa es una. Otra, fíjate, tocaste un tema importantísimo. Vamos a poner un ejemplo de que ganamos, por poner un número,
100 pesos al mes. Todo el mundo dice, no, bueno, pues mi meta es ganar 100 pesos al mes. Ok, si hacemos un ejercicio, amigos, de energía, como bien lo dijiste ahorita, y pensamos que esos 100 pesos son pura energía, significa que tú tienes 3.33 pesos al día energéticamente para gastar. Entonces, si tú amaneces en tu día de hoy, tengo 3.33 pesos que me puedo gastar. O sea, transfórmalo a la cifra que sea que cada uno gane, ¿no? Pero es dividir entre el número de días que tienes, la energía que tienes, y no verlo como, es que si me gasto esto, entonces no, es energía. Y la energía hay que darle vuelta. La energía va y la energía viene, y tú produces energía. Todos producimos energía. Todo lo que hacemos es un intercambio energético. Es correcto. Hoy estamos en un intercambio energético, pero es energéticamente atraer lo positivo. Y hay una palabra, y escuché un libro donde decía cosas, el cómo mantener una relación con el dinero, es el quitar la palabra quiero, porque el quitar la palabra quiero dinero es Significa energéticamente que no lo tienes. Es energéticamente el negar que tienes esa energía dentro de ti. Es quitar esa palabra completamente de la mente y de la boca porque estás bloqueando. Ay, es que necesito, quiero. Quítela porque estás bloqueando tu energía. Al revés, gracias por todo el trabajo que tengo, gracias por mi vida, gracias por mi hijo, gracias por mi esposa. Agradece, levanta, agradece, haz todo eso, completo, 2 piernas, pelo radiante. Sí, ya más blanco también, ya cada vez más blanco. Ya. Fíjate, hace un día, ayer, no me acuerdo si fue ayer o antier, que estaba con mi hija, estábamos platicando, estábamos viendo, ayer precisamente, un álbum de cuando ella tenía 3 años, hoy tiene 10, y estaba viendo las fotos, bueno, estaba más gordito, ya hoy no tanto, pero con el cabello negro. Yo le decía, ay, mira, traía el cabello negro, y volteé a mi hija y me dice, pero así te ves muy bien, papá. Y yo dije, algo ha de querer esta niña. No, pero se siente pero así te ves muy bien. Yo dije, sí, esa es la parte de la vida. Es parte de la vida que va caminando. Y tristemente, yo el otro día también lo meditaba, ¿no? No del pelo, obvio. Pero sí meditaba en el rango de vida, fíjate. Hoy yo tengo 47 años, ¿no? Digamos que si el promedio de vida del ser humano son 90 años, pues iría un poco más para allá. O sea, ya me quemé en la mitad de mi vida. Y ahorita apenas empiezo, hablando en primera persona, a entender cómo se juega este juego que llamamos vida. O sea, ya se me fue la mitad en chinga. Y apenas estoy empezando a entender cómo utilizar el resto que me queda para medio salir, para medio tener una cosa que creo que todos perseguimos, o por lo menos si no la perseguimos, tenemos que perseguir. Se llama paz. Y olvídate que si voy a tener esto, voy a tener paz. Lo más preciado que yo tengo en mi vida, que por momentos la puedo tener, es tranquilidad, todo está bien, no hay broncas, todo está fluyendo. Sobre todo cuando tienes una empresa, es cuando empiezan problemas de verdad que no controlas. Es muy sencillo cuando tú como artista te ves a ti mismo como empresario y empiezas a generar con tu pequeño equipo, controlas muy bien, sabes muy bien, pero cuando empiezas a crecer y ya haces una empresa grande, hijo, pues empiezan a llegar colaboradores y empiezan a llegar junto con ellos problemas y créditos y falta de liquidez y pagos y mil cosas que nunca tiene uno contemplado cuando tiene una maravillosa idea de voy a cambiar el mundo con esta gran idea. Sí, cuando uno dice, estábamos en una plática en donde les digo, pues el ser colaborador o ser trabajador de alguna empresa no está mal, porque puedes generar muchas ideas, luego les diré más, ahí para que me sigan en las redes, ahí les diré más, pero pues, recibes el sueldo, estás a gusto, tranquilo, trabajas un determinado de horas, te vas a tu casa, descansas y haces tu vida bien. Pero cuando tienes la fabulosa idea de decir, voy a emprender porque voy a tener más libertad de tiempo, es todo lo contrario. Sí. Trabajas 24/7, los 365 días del año. Se acabó tu sueldo. Se acabó tu sueldo, ya ahora le tienes que pagar, le tienes que invertir, le tienes que poner, crear. Pero es lo bonito también de la vida, digo, y si te va bien, qué chingón, y si te va mal, pues es aprendizaje y vuelve a hacer otra cosa también que te guste. Y ya lo hiciste. Y no te quedas con la espinita. Ya te arriesgaste, ya lo lograste.
Entonces es importantísimo tener ese valor y hacerlo. Al final, con riesgos medidos, por supuesto, pues no te tiras sin paracaídas, ¿no? Totalmente, sí. No te tiras así de, me voy como el Borras, Sí, que no, a no. muchos luego nos ha pasado que te avientas como el Borras y te va mal, pero aprendes. Pagas mucho, pero aprendes. Después del segundo, el tercero, Sí, ya vas ya. aprendiendo. Sí, ya la pella, como dicen. Oiga, ¿me da un café? Sí. ¿Cuánto sale el café en una tienda con loguito verde? ¿Cuánto sale el café? 50 pesos. Y póngale la P de... Pero sí le ganan, mijo, sí es negocio. Porque si no es negocio, dime, ¿eh? Sí, No le sí, pago sí, más. sí. No, digo. Ahí hay que meterle después a los negocios. Para Cristian, ¿qué vendría el día de mañana como artista y como persona, como ser humano? Yo como artista quiero empezar con mis exposiciones, continuar con mis exposiciones internacionales. Quiero tener otra bienal y participar en otra trienal. Eso es como artista y quiero lograr parte de los proyectos que tengo. Yo he hecho vinculación de arte y tecnología, pero quiero expandir a toda la República Mexicana esta vinculación por medio de la vena de gobierno. Es decir, cuando tú haces este tipo de alianzas, puedes llegar a muchísimas más personas y potenciar ambas partes del juego por medio del arte, ¿no? Entonces, eso viene como artista. Y como persona, pues seguir creciendo, seguir teniendo paz y poder tener la suficiente sabiduría para guiar a mi familia y sobre todo a mi hijo. De verdad, quiero que lo sigan a mi querido Cristian, porque aparte de ser un artista espectacular, digo, y un gran ser humano y amigo, que ya hemos convivido un buen rato también en otros días, en otros meses, pero tiene unas obras de arte increíbles. Digo, ya se va, pero ahí, antes de eso platícanos de la obra que tienes con la realidad aumentada. Sí, realidad aumentada, Es ¿no? correcto. Realidad, sí, con la inteligencia artificial que va a ser. De verdad, créanme que es algo, yo lo vi y dije, no, está perrísimo, está perrísimo. Pero ¿cómo nace también la idea para empezar a hacer? Pues mira, esto nace de una premisa. Hoy los jóvenes no van a los museos. Eso es importante, sí, no van. Y mi pregunta era, ¿cómo logro que yo, por medio de mi obra, no hoy, pero durante mucho más tiempo, pueda hacer que los jóvenes puedan ir a ver mi obra y le encuentren un atractivo de ir a un museo o de ir a una galería donde esté mi obra? ¿Y de qué manera vinculo a las dos generaciones, al abuelo y al nieto? El abuelo tiene toda la experiencia, conoce galerías, conoce museos, conoce de obras y le va a poder explicar al nieto de qué trata este tipo de obra. Pero si yo no logro que para el nieto sea muy atractivo para el joven, pues se rompió totalmente el sueño y la premisa. Y ahí la respuesta que surgió es la tecnología, porque el joven está totalmente vinculado a la Sí, tecnología. totalmente. El viejo no la entiende, ni la quiere entender porque le asusta. Entonces, si yo vinculo al viejo y al joven por medio de la tecnología frente a una obra de arte, ya rompí esa brecha generacional y ya los pude unir en una conversación frente a una obra de arte. Y específicamente el cómo es con un celular apuntando a la obra de arte, se despliega por dentro del celular la realidad aumentada y empieza a salir voces, imágenes y la obra cobra vida, los personajes se empiezan a mover y te empiezan a hablar y la obra te cuenta una historia. Entonces ahí el nieto le cuenta al abuelo cómo está accionando la realidad aumentada y el abuelo le cuenta cómo fue hecha la obra de arte. Y ahí vinculé a esas dos generaciones. No, es maravilloso, de verdad. Créanle que yo lo veo y me sigo impactando de esas obras de arte, igual a la que tuve el placer de ir, que ahí está pendiente todavía que pueda mandar una para hacer unos movimientos, pero que fueron los 7 chakras. Esos 7 chakras, ¿cómo llegó a tu mente? Por digo, van a venir muchas obras, obviamente, pero son parte de lo que también quería que les explicara, porque los explica, a veces habla tan bonito, de verdad, que los explica tan padre las obras de arte, pero ¿cómo llegó a la inspiración para decir, voy a hacer los 7 chakras para esa galería? Surgió, llegó a mi mano un libro que se llama El Kybalión, escrito por Hermes Trismegisto. Yo lo leo por primera vez cuando tenía 18, 19 años, no entendía absolutamente nada. Pasa el tiempo y empiezas ya a hacer preguntas profundas. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y nuevamente vuelve a caer en mis manos el Kybalión. Cuando lo leo por segunda vez, me impactó todos los preceptos que tiene este libro.
fue creado por Hermes Trismegisto, y Hermes Trismegisto es un personaje muy peculiar. Existió en la antigua Grecia, fue conocido como Hermes, justamente en el florecimiento de la Grecia antigua. En la civilización egipcia fue conocida como Thoth, que fue el gran maestro que le dio ese nacimiento y esa luz a Egipto. En la Atlántida fue conocido como el gran maestro de Atlante. Y justamente cuando él estuvo en estas culturas, las culturas empezaron a florecer gracias a esta enseñanza. Y básicamente esta enseñanza del Kybalión tiene 7 principios. El principio de correspondencia, el principio de polaridad, el principio de género, el principio de ritmo, causa y efecto. Y cada uno de estos preceptos o principios se relacionan directamente con cada uno de los chakras del cuerpo humano. Cuando yo estoy leyendo el libro y entiendo de qué trata cada principio y cómo se ancla en el cuerpo, digo, a ver, esto no puede ser coincidencia. Simplemente nos está dando la llave del conocimiento para accionar cada uno de nuestros chakras. Pero si el libro está ahí y per se nadie lo lee, porque en México leemos 0.7 libros per cápita, entonces pues evidentemente la lectura no es nuestro fuerte y por ende el conocimiento no permea nuestra sociedad. Y si no permea, pues nos quedamos igual. Entonces, ¿de qué manera puedo yo contribuir a esto? Cuando lo único que sé hacer es con las manos obras de arte, pues entonces voy a hacer imágenes, obras de arte bastante grandes, donde haga 7 obras y cada una de estas obras dedicada a cada uno de los principios y a cada uno de los chakras. Entonces le meto el color de cada uno de los chakras, la transmutación, todo el trasfondo, toda la numerología, los nombres de los chakras en sánscrito y meto un elemento que siempre ha sido definitorio en mi obra, que son las manos. Entonces, al poner las manos en mudras, voy poniendo los movimientos que van abriendo y cerrando canales energéticos para que haya una lectura horizontal muy clara de lo que cada obra significa. Y ahí es donde nace esta obra que se llama El Heptálogo de la Alquimia. Heptálogo porque son 7 piezas. Que nos digas, antes ya para ir cerrando, las 7 piezas que tienen, digo, no explicadas completas, pero ahí les van a aparecer imágenes de las 7 piezas. De verdad están increíbles. ¿Cuáles son las 7 piezas? La primera comienza cuando anclas la energía a la tierra, que es el chakra raíz, el chakra muladhara. Es una obra en color rojo que va subiendo la energía y se ancla en el sexo. Ahí aparece el primer chakra. Sube al segundo, que es el ombligo. De ahí brinca al tercero, que es la boca del estómago. El cuarto está en color verde, anidado en el corazón, es la polaridad. De ahí sube a la garganta, que es el principio de vibración, que es uno de los principios más importantes, que ahí es donde se mantiene. Por eso la voz es tan importante, porque con la voz, la palabra, creas y manifiestas lo que tu subconsciente está pensando. De ahí pasa al tercer ojo, que es toda la visualización. Y por último, al mentalismo, que es el chakra que tenemos en la coronilla. Y entonces se hace la línea perfecta de equilibrio por toda la parte de la espina dorsal. Y tú te anclas a la tierra, te anclas a la raíz o a la víbora. Y sube por ti y va hacia el cielo, hacia el águila. Entonces, por eso es bajar el cielo a la tierra, porque tú eres el canal que le da toda la significación. ¿Ya lo vieron? Increíble. Por eso, ¿ustedes creen que no venden, mi querido Cristian? Habla tan bonito. No, de verdad, muchas gracias, porque de verdad de la plática ha sido intensa, ha sido bastante parte confortable, que podemos estar aquí horas y horas, pero ha sido muy específica para también la gente que a veces no conoce tanto al artista detrás y los nuevos artistas emergentes que sepan que se puede hacer miles de cosas, que es increíble, ¿no? Y yo, parte de ahí, te puedo decir es, hoy en día, Cristian, ¿qué le diría al Cristian de 12 años que piensa? Estoy cumpliendo el sueño que quisiste. Estoy haciendo realidad el sueño que vislumbraste. Hoy te lo puedo decir, Nacho, amigos, aquí en esta plática de amigos. Yo hace 10 años, un poco más, como 14 años, hice un plan de vida muy, muy, muy fuerte. Yo dije, dentro de 13, 14 años, yo voy a estar aquí, voy a estar viviendo en X lugar con estas vistas en mi casa, voy a estar haciendo esto, voy a estar haciendo obras de este tipo. Y hace como un año,
un año y medio, mi esposa un día tomando una copa, estábamos platicando. Me dice, ¿te das cuenta lo que has crecido, lo que has hecho, dónde vivimos hoy, dónde estamos y el tipo de obras que estás haciendo? Y en ese momento me cayó el 20 y dije, puta, el proyecto que tenía, todo lo que había escrito y todo lo que había visualizado a 13, 14 años, hoy lo tengo, hoy lo estamos viviendo. Y entonces hoy mi proyecto es volver a reescribir mi propia historia para los próximos 10 años, ahora con un nuevo integrante de la familia y viendo todo lo que quiero para lo que viene para nuestra vida. Entonces, los sueños se cumplen, hay que chambearle duro, pero hay que chambearle duro con esto, con el cerebro, con la visualización. No es tanto con las manos. Si el trabajo como tal fuerte dignificara, puta, los albañiles serían millonarios, brother. Y no es así. Son los que físicamente más trabajan y menos ganan. Hay que trabajar más con esto. Pero cuando unes mente con corazón y le metes la fuerza de la intención y encima le das palabra, puta, pues estás utilizando, como lo dijera Alejandro Jodorowsky, psicomagia. Con eso cerramos. No hay más porque creo que más ya sería vanidad. Muchísimas gracias, mi querido Cristian, de verdad que te hayas tomado el tiempo de venir de la Ciudad de México al podcast. Hoy creo que, como decimos, son los tiempos perfectos de Dios, de lo que sea, porque ha salido el podcast increíble, la plática veces más de amigos cuando me dijiste, ¿qué puedo? Déjate de fluir, realmente esto es más de aquí, como les digo, a veces no soy de tenerlo escrito, sino como va saliendo realmente las preguntas del corazón. Y lo único es, muchas veces por abrir tu corazón, tu alma, y ¿qué más te puedo decir, verdad, mi querido amigo? Gracias a ti, amigo, por permitirme platicar contigo, con tu audiencia, de lo que más amo y lo que más me mueve, que es el arte. Siempre he pensado que el arte conecta, el arte nos demuestra cómo tu alma y mi alma están unidos. Y cuando vemos una obra de arte y sientes algo, te unes con el alma del artista. Y entonces te das cuenta que pertenecemos todos a un gran colectivo. Ya lo vieron y lo escucharon, a mi querido Cristian Borboya. Cerramos con la firma del balón. Ahora sí. Qué gusto, amigo. Voy a tener el honor de firmar tu balón. De todos mis invitados de gran nivel, que de verdad les digo que lo más valioso es el tiempo. No regresa y ahí está, ya plasmado. Ahí está. Directamente. Gracias, amigo. No, al contrario. Gracias, ¿verdad? Te agradezco que hayas venido. Cerramos el episodio. Increíble. Denle click a la campanita. Vuelvan a escuchar. Mándelo a sus amigos. Muchas gracias por haber estado aquí y no se pierdan los próximos episodios de Nachito Conecta. Saludos. Vámonos. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale click a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.